de cometer como tropiezo nuestras autoridades es la disociación entre los problemas que vive la gente, los cotidianos, los que están a la orden del día, y ese desfilar vestidos presuntamente con ropajes que no le permiten ver que están desnudos, ¿no? La jactancia del presidente Milei diciendo que es un candidato a que le den el premio Nobel de Economía por ciertas disrupciones que está cometiendo justamente en el mundo teórico de la economía, creo que terminan siendo como un mensaje poco alentador para la gente que sabe que tiene que ponerle el hombro y que por lo menos esperaría de parte de las autoridades, que son las que ponen en marcha políticas que bien sabemos por qué se toman, por lo menos un gesto de comprensión, de estar del lado de la gente y no estar viviendo en una agenda paralela muy propia de ellos, totalmente ajena a los problemas que vive la gente y que se traducen en esto, ¿no? Entre otras cosas en el desempleo. Sí, esto está obviamente en la tapa de la mayoría de los diarios, está obviamente en el Cronista, ¿no? Que marca la caída del 5,1% del PBI, primer trimestre, un desempleo que subió al 7,7%. Obviamente, da bronca la jactancia a veces del gobierno de los logros supuestos que hicieron. Algunos dicen, los economistas ortodoxos, algunos dicen ya que el gran ajuste ya se hizo y que el Banco Central está emitiendo, por ahí no a los niveles de la campaña del año pasado, ¿no? Pero está emitiendo, de hecho, todos los billetes nuevos que de nuevas caras y de nuevas denominaciones que hemos visto y que han llegado a nuestra billetera o bolsillo, salieron del Banco Central, no salieron de un repollo, ¿no? Obviamente, eso es emisión. Algunos subsidios que se salieron a reponer, a aumentar, como el transporte en el AMBA. Del mismo modo, ayer lo anunció también la provincia para con el transporte del interior. Después lo vamos a escuchar también a Kicillof hablando de la tragedia que está viviendo la Argentina. O sea, no es ni para jactarse de que vos, se autodenominó, se autocandidateó al Nobel de Economía, Milei. Sí. Pues sí, me estás cargando. Pará, primero ganá un partido y después hablamos. Porque la verdad que el partido del ajuste, es el primer, ni el primer tiempo, son los primeros minutos de un partido de largo aliento. Y la jactancia de los Alberto Fernández de la vida, claro, que obviamente compara los niveles económicos del plan platita de la campaña electoral del año pasado con un Estado tirando manteca al techo contra los meses de ajuste de los primeros pasos que da el gobierno de Milei, y obviamente que va a dar todo mal, pero obviamente, así como uno presume que el año que viene todos los indicadores van a ser positivos, pero de acá a noviembre todos los indicadores van a ser negativos. Si estamos hablando de un gobierno que emitía lo pavote, claro, regalaba plata, y un gobierno que ajustó 17 puntos de déficit fiscal. Obviamente que en una economía donde el Estado es el actor mayoritario, el de más peso increíblemente en la economía, no debiera ser así, obviamente que nos caímos como un piano de cola, pero era algo que evidentemente era inevitable. El tema es, bueno, el día después, y el día después está llegando, y para algunos se están cometiendo los mismos errores que en el pasado porque están tratando de que la economía repunte, que ya la etapa del ajuste ya terminó, más allá de que se mantiene a rajatabla esto de equilibrio fiscal, que es lógico y que todos los gobiernos al principio lo hacen. Todos los gobiernos lo quieren hacer, algunos no lo pueden hacer, en el caso de Alberto Fernández, por la pandemia, pero se gastó la misma plata en la pandemia, o menos inclusive, que en la campaña de Scioli o en la campaña de Massa. Entonces, evidentemente, les importa más la campaña que la vida de los argentinos. Sí, ¿no? Creo que el desastre llegó a tal punto, Darío, que la gente era plenamente consciente de que estábamos en medio de un desastre. Por eso ganó Milei. Sí, bueno, por eso ganó el 56% era consciente. Sí, el resto sigue pensando que era Narnia. Pero digo que ese 56%, que en algún caso, yo creo que los demás también reconocían eso. Lo que pasa es que entendían que se podía llegar a salir con las mismas herramientas que nos estaban hundiendo, ¿no? Era la gente que se movía en medio de las arenas movedizas, cuando no es lo recomendable. Lo que pasa es que me parece que ese 56% que permaneció durante mucho tiempo inalterable, espera señales, hasta si se quiere, de estímulo para saber que, bueno, el esfuerzo vale la pena. Y cuando ves que están en otra, los dirigentes, y esto ha pasado desde que tenga uso de razón cualquiera de nosotros, cuando los dirigentes de un intendente para arriba manejan una agenda paralela a los intereses de la gente, y bueno, se produce esta disociación que en el caso del gobierno de Milei
es muy sensible porque se trata de un gobierno que no tiene una estructura que lo sostenga per se. Necesita de los estímulos constantes el gobierno de Milei para generar esa adhesión y hasta, si se quiere, esa aceptación del cuadro que se vive. Pero bueno, los números que aparecen en esta semana no son verdaderamente auspiciosos para el gobierno del presidente de la Nación, más allá de que la finalidad, por supuesto, es siempre el objetivo del déficit fiscal, y esto es consecuencia de ese ajuste para el equilibrio. Un dato que publica el diario Clarín: ya no hay tope para los coseguros que cobran las obras sociales. El Ministerio de Salud desreguló los precios de los coseguros, que hasta ahora tenían un límite fijado por la Superintendencia de Salud. La resolución garantiza que las prestaciones del programa médico obligatorio no tienen cambios. Los coseguros, como todo el mundo sabe, son el plus que te cobran a todo paciente para usar distintos servicios de la llamada atención básica, que cada vez quedó más reducida y que por ende tenías que pagar coseguro para casi todo. Prácticas, estudios y hasta, si se quiere, en algunos casos, turnos médicos. Bien, la foto de tapa tiene que ver con el caso Loan. Bueno, ayer finalmente salió a hablar el gobernador Valdés, hablaron los fiscales, el tema ya pasó al fuero penal federal, porque se está ya investigando lo que es el tráfico de personas, ya se investiga un secuestro y no un extravío del menor. Seguramente mucho tuvo que ver el comisario que está hoy detenido, ¿no? Que desvió la atención e hizo perder valioso tiempo buscando en el medio del monte a una criatura que parece ser que se la llevaron en un auto después del famoso almuerzo en la casa de la abuela, del famoso guiso de gallina. Bueno, y empiezan a aparecer las fotos de los imputados, ¿no? Ahí está señalado Carlos Pérez, ex militar, esposo de Caliaba, Victoria Cailaba, ex funcionaria municipal, ya expulsada de la municipalidad. No sé si es 9 de julio en la municipalidad o el pueblo, pero sé que la echaron. Y Walter Maciel, el ex comisario de 9 de julio, que es el que aparentemente manejaba la maniobra, por lo menos desde el lado policial, ¿no? El que liberaba la calle, liberaba la zona, no cerró nunca el pueblo, no se pusieron en ningún momento a recoger datos de los que estuvieron con Loban ese día. Seguían buscando y buscando, bueno, y llamando a los bomberos, iban todos los periodistas, iban todos, era todo un enchastre buscando un chico en un lugar donde nunca estuvo. Buscando perder tiempo, ¿no? Indudablemente lo que estaban sembrando pista, como dijo ayer el fiscal, ¿no? Sembrando por lo menos algunos, la famosa zapatilla, la media. Ayer, esta mañana en realidad, escuchaba una entrevista con el responsable de Missing Children en la Argentina, una institución, una ONG a la que acude muchas veces la policía y hasta la propia justicia por ya todo el tendido y por toda la red que representa en la búsqueda de niños extraviados, niños y niñas de distintas razones, desde chicos que se ausentan de su hogar hasta chicos que son pasibles de víctima de trata, como es el caso que se presume podría corresponder al de Loan. Y él decía, la principal recomendación, quizá la única que nosotros tenemos en el primer momento que advertimos un caso, es lo peor que se puede hacer es esperar. Y la verdad, él consideraba que en el margen de las primeras 24 o 48 horas se dilucida gran parte del destino o la suerte de una persona extraviada o perdida. Y que, bueno, por supuesto, acá estamos a ¿cuánto? A 2 semanas prácticamente de la desaparición de Loan. El día 12 hoy. Exacto. Entonces nos encontramos con esta situación en la que evidentemente se presume que Pérez, Cailiaba y Maciel lo que hicieron fue justamente, creemos que no sin sincronización, es decir, sincronizadamente, entorpecer todo lo posible para ganar ese tiempo que permitiera que la gente y las atenciones y las miradas estuviesen puestos en otro foco y no en lo que se presume es la salida de la criatura, que es algo también que en algún momento este gobierno va a tener que explicar, porque supuestamente venía a cambiar ciertos patrones de décadas en la Argentina respecto a la facilidad con la que vos podés entrar o salir de la Argentina sin ningún tipo de control, ¿no? Bueno, parece ser que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bueno, también ya salió a hablar del caso, salieron las autoridades políticas a hablar del caso, las máximas autoridades, ya cuando el caso estaba rumbo a la justicia federal y ya con una carátula evidentemente transnacional, ¿no? Porque se hablaba de que iba a haber presencia de Bullrich en Paraguay. Dicen que una funcionaria de su cartera ya estuvo en Paraguay.
Y finalmente parece ser que ella va a Goya, en realidad que no va a Paraguay, porque del otro lado salieron algunas voces a decir que no tenían ningún dato. Enseguida, algunos, por más que sean amigos, los gobiernos hoy por hoy, no sé qué tan amigos, todos se lavan las manos, ¿no? Tráfico de personas acá en la frontera, no, ¿cómo? Bueno, el mito hoy parece ser que se está investigando, ¿no? Y ojalá deje de ser mito y se empiece a investigar de verdad. Como también, ¿no? La trata de personas, mismo en el interior del país. Sí, ¿no? sí. Cada tanto levantan uno de estos prostíbulos que someten a la chica. No es que ella utiliza un departamento y demás. Estos fantasmas existen en el interior y por primera vez me parece que se están descubriendo los lazos que tienen con el Estado, ¿no? Sí, ayer escuchaba también una entrevista que le hicieron a la hermana Marta Peloni, reconocida por su rol en los años 90 en el caso de María Soledad Morales en Catamarca y que posteriormente brindó servicio religioso en la provincia de Corrientes. Y bueno, Peloni contaba un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas que alientan este comercio. Que en realidad comercio que se aprovecha de esas condiciones socioeconómicas para, a partir de la vulnerabilidad de muchísimas familias, ya sea cultural como económica, aprovechar esas condiciones y establecer un negocio que hoy por hoy, el de las personas, el de la trata de personas, junto con el tráfico de animales y la venta de armas, están en el tope de las actividades clandestinas en todo el mundo, lamentablemente. A tal punto estamos en una situación delicada que el tráfico de Loan o su salida de la Argentina para una adopción clandestina termina siendo el menos nefasto de los fines que uno puede llegar a evaluar y que no quiere que ni siquiera se le crucen por la cabeza al momento del destino de esta criatura. La verdad, uno dice, bueno, qué sé yo, esto pasa en el interior, pasa muchísimo, pasa también en el conurbano profundo, en donde en muchos casos hasta es difícil explicar lazos familiares en alguna ocasión. Ahora, me parece que sobre esto hay que prestar muchísima atención. Ojalá que el gobierno pueda quebrar este paradigma que se ha enquistado en la Argentina respecto a la clandestinidad de cuestiones que tienen que ver con el destino de las personas, de los seres humanos, ya sea para arriarlos para un voto como para convertirlos en mercadería que se compra o que se vende. Y este caso, contaba Peloni, es muy parecido a casos que se produjeron en San Juan en otra oportunidad, en otras provincias de la Argentina. Lo que pasa es que en este caso hay un foco muy, muy especial. Y lo más delicado del asunto es que ayer cobró fuerza, no sé si esto se terminó por confirmar, que Fernando Burlando iba a ser el abogado que representaría o patrocinaría a la familia de Loan. Bueno, que ya tiene abogado, ¿no? Claro. Bueno, el otro día estuvo haciendo un Zoom y una larga nota dio ahí en TN. Sí, no lo sé. Creo que era TN, algunos mencionaban que iba a hacerse cargo de el patrocinio de la defensa de Loan. Si tomamos en cuenta el antecedente y el rol jugado por Fernando Burlando durante el caso de Candela Sol Rodríguez en Hurlingham, yo lo que digo es que a partir de ahora está garantizada. No, el mismo, el de Cecilia Strisowski, claro. Está garantizada la impunidad del poder político, del poder judicial y de la policía de la provincia de Corrientes. Lo siguen convocando, la verdad. La verdad es que si Burlando está ahí, está para operar como lo hizo en estos casos que recién mencionábamos, para que no pase nada. Para que en todo caso aparezcan 2 o 3 perejiles y que la estructura y el sistema siga funcionando. También, por supuesto, cuando uno ve esto, ve panelistas que alarman, que estén hablando de este caso, tipos como Santiago Cunio. Sí, sí, sí. Es verdaderamente espantoso. La verdad es que ver a Santiago Cunio reaparecido en la pantalla de televisión abierta a partir del caso Loan o el abogado Pierri, y a mí me hace un entripado que es tan preocupante como el destino de la criatura. Bueno, volviendo al tema económico, obviamente la tapa de página 12 se la dedica al índice de la caída del PBI, la suba del desempleo, todo atributos obviamente del gobierno de Javier Milei. Por ahí también había un título respecto a la ley bases, hoy buscarán dictamen en comisiones, en diputados. Hay un sector dialoguista, el de Pichetto, básicamente, que dice, bueno, las privatizaciones mejor no. No se quieren pelear con los gremios aeronáuticos, ni con no sé cuál es el gremio del correo. Pero esas dos empresas no las quieren meter en el paquete que quiere reintroducir
el gobierno dentro de esta ley base que tendría que ser modificada. Si insiste con eso, tendría que volver otra vez en esos capítulos, otra vez al Senado y no terminamos más. Yo no entiendo por qué no la aprueban así como vino del Senado y en todo caso después no buscan con una ley aparte, particular ir por cada empresa como se hizo en la época de Menem. Yo sé que me quisieron meter todos juntos y sacarlos todos así con frita, pero no salió con frita. Entonces, no salió. Está saliendo con forceps, entonces, y se le está saliendo la comida del carrito, con lo cual aprueben algo y en todo caso después vemos, ¿no? Yo sé que se quieren sacar encima un montón de empresas, que dan pérdida y demás. Bueno, listo. No tratar de que no dé pérdida y lo mismo. Los diálogos también continúan con los sectores del radicalismo que tiene como referente a Rodrigo de Loredo y a la gente de Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que hoy por hoy no representa lo que expresa Carrió. Necesariamente Elisa Carrió. Esto pasa también a nivel local, ¿no? Sí, hay sectores, digamos, son más cercanos o tienen más coincidencias con el gobierno que otros. Sí. Hoy tomé la tapa de Ecos de Tandil, que fue el único que puso justamente en su portada a Kicillof, que ayer salió a dar una conferencia junto con su gabinete, ministro de Transporte, también ministro de Gobierno. La provincia sale al rescate de las empresas de transporte público de pasajeros con un subsidio. Kicillof anunció el aumento de los subsidios a los sistemas de transporte público en el interior bonaerense, no en el AMBA, ¿no? Que obviamente también hay subsidios de la provincia, pero la tarifa la fija el gobierno nacional y el mayor aporte lo hace el gobierno nacional. Perdóname, Darío, con otro volumen también de servicios, ¿no? Absolutamente distinto. Sí, es distinto, pero también todos necesitan. Bueno, en el interior del país hasta hay municipios que llegaron a municipalizar el servicio de colectivo porque entre pagar el subsidio y directamente estatizarlo, optaron por lo segundo. Por ejemplo, en la ciudad de Formosa, ¿no? Que lo veíamos la semana pasada también en medios de la provincia. Hizo otros anuncios, después Kicillof también salió a hablar, por ejemplo, de la cuenta DNI. Bueno, después lo vamos a escuchar hablar, ¿no? Respecto de lo que él considera la tragedia argentina. Parece que la tragedia argentina es solamente cuando no gobiernan ellos a nivel nacional, ¿no? Hoy Kicillof es una especie de Rucauf. Sí. Vamos a ver cómo le va, porque a Rucauf lo echaron a los 2 años y le dijeron, tomátela de acá. Y también, ¿no? hay una cuestión, así como la gente, entre comillas, se beneficiaba con viajes de fin de curso, con el Ahora 12, con un montón de cuestiones. Viajes de fin de curso. Sí, pero digo, la gente, ponele, en algún punto se beneficiaba con eso. Ahora, también la gente tenía que saber que eso se financiaba de algún lado. ¿No? De algún lado sale y por lo general es el bolsillo de cada uno de nosotros. Yo me pregunto qué provincia le va a dejar Kicillof a un futuro gobernador. Quebrada, obviamente, como pasó a nivel nacional. Porque todas estas gracias que el gobernador presenta para su construcción política con la aspiración presidencial tienen un costo. Tuvo un costo la campaña de Massa, tuvo un costo el plan Platita, tuvo un costo el regalo de colchones, de lo que fuese para la campaña, y seguramente convencer, qué sé yo, a María O'Donnell o a Ernesto Tenenbaum de que dediquen parte de su programa a promocionar lo beneficioso que es la cuenta DNI, también tiene su costo. Y en algún momento, más temprano que tarde, esto se va a pagar. Bueno, ahí la etapa de La Voz del Interior de Córdoba festeja el ascenso de Atenas, que increíblemente no era parte de la Liga Nacional de Básquet. El más ganador de la historia no era ganador. Claro, sí. Pero uno es porque se acuerda de lo que era Atenas en la década del 90, ¿no? Sí, claro. En la época de Campana. Pichi Campana, Diego Cela, Marcelo Milanesio. En la base de la selección nacional. De aquellos años. Del Mundial de Argentina, por Villar, ejemplo. Dirigido por el primer hacedor de la generación dorada, Rubén Mañano, entre otras cosas, ¿no? ¿Milanesio no jugaba ahí también? Sí, claro, Marcelo Milanesio y Mario Milanesio. El capitán. Exacto. De aquella selección. Bueno, volvió a primera y lo festejan en la etapa de La Voz del Interior. Y el Darío Chubut, por último, nos trae los alertas por nuevas nevadas y los operativos en la ruta 3, que bueno, había sido interrumpida, ¿no? Por los temporales y como a veces vemos en imágenes del hemisferio norte, que la nieve hace que no dejan ni pasar los autos, todo congelado. Bueno, lo mismo había pasado sobre la ruta 3 a la altura de Chubut, bueno, y Santa Cruz, y bueno, cuanto más al Comodoro Rivadavia, ni hablar. Cuanto más al sur, peor, ¿no? Exactamente. Bueno, algunos de los títulos que hemos compartido en el arranque de nuestra mañana de martes aquí en Estación Central por MP4. Nos vamos a quedar hasta las 10 de la mañana en nuestra jornada de martes 25 de junio. Estación Central.
Una parada obligada. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mucho de mañana, tampoco sé si ayer sabías dónde estabas. Oh, te espero cuando cruces tus fantasmas para poder ganar. Solo hace falta que seas guapa. Si vieras con mis ojos que tu mundo va al revés, qué gran estupidez. Todo está ahí adelante, nada queda para el olvido. Los que vamos al infierno pedimos perdón y no permiso, rastreando lo que ya fue desmedido. Saliste de la oscuridad y aún encontraste un abismo. Oh, no creo que hoy sepas mucho de mañana, no. Tampoco sé si ayer sabías dónde estabas. MP4, la mejor música. En realidad falta lo más importante, lo que nos pidió el presidente de la Nación, sí, el profesor Pedro Garcete. Bueno, él es el líder natural del istazulismo. Nos pidió deslizar en el final del himno un mensaje proselitista, sin que se note demasiado, los ideales de nuestro partido, porque para nosotros es muy importante ganar las próximas elecciones, así podemos completar nuestra obra de gobierno. O por lo menos iniciarla. Seguí toda la información política y local en MP4.
A la mañana, bajate en Estación Central, el lugar por donde todos pasan. Con Ubaldo Luna y Darío Albano. Por MP4. Seguimos en la mañana de Estación Central, estamos en MP4, cumplimos en recordar lo que anticipábamos, porque no está en la tapa de los medios en la mañana de hoy, por supuesto, y que corresponde a la, entre comillas, normalización del servicio ferroviario en el día de hoy, después de la amenaza del gremio La Fraternidad respecto a un trabajo a reglamento, y esto es un servicio que se iba a prestar con velocidades fuera de lo habitual. La Fraternidad anunció que ante la comunicación de la Secretaría de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria para este día martes, razón por la cual el Secretariado Nacional naturalmente aceptó esta conciliación obligatoria, y la medida de fuerza sigue ahí pendiente de un hilo respecto al diálogo que puedan establecer desde el área de laburo, desde el área de trabajo del gobierno nacional con el sindicato, una historia que se viene pateando ya hace por lo menos un mes y que tiene cada tanto a la gente que necesita el transporte ferroviario en vilo, ¿no? Esto hay que decirlo. Sí, porque recordemos que son varios los gremios ferroviarios, los dos principales obviamente son la Unión Ferroviaria, que comprende la mayor cantidad de empleados, y la Fraternidad, que son los maquinistas. ¿Por qué no están todos en el mismo gremio? Nada, porque esto es Argentina y por eso hay metrodelegados y cosas por el estilo. No sé si tendrá que ver, Darío, pero en su momento el gremio de la Fraternidad era un gremio identificado con la Unión Cívica Radical. Era un gremio radical, así como el gremio bancario. De hecho, el actual secretario general de los bancarios, que es diputado nacional también, ¿cómo se llama? El famoso... Sergio Palazzo es un hombre también, identificado del radicalismo, pero que bueno, por supuesto, a ver, Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago del Estero, el método, ¿no? Muchos adoptaron el método. Por acá no estamos hablando de ideología, acá estamos hablando de método. Sí, obvio. Ese es el tema. Bueno, está bien, están en paritaria, están en el marco de sus paritarias y por lo menos no pararon el día de hoy. En la misma medida de andar a 30 kilómetros por hora la habían tomado ya a fin de mayo, el 30 de mayo, y hoy iban a hacer lo mismo, lo habían readvertido ayer, lo habían comunicado ya el 19 de mayo, y bueno, ayer a última hora se conoció la conciliación obligatoria, el acatamiento por parte del gremio, también hay que decirlo, y bueno, me imagino que continuarán las negociaciones por una paritaria que el gremio reclama ahora de un 55%, ¿no? Como mínimo dicen que tienen que recuperar 38 puntos para estar igualando lo que fue la inflación del último semestre. Afectaba a todos los trenes a nivel país. Sin maquinistas no puede funcionar el sistema, obviamente. Con lo cual, bueno, en buena hora que por lo menos esto se levantó y que sigan negociando como corresponde, ¿no? Obviamente tiene un peso específico cualquier gremio de servicios públicos muy superior a otros, ¿no? Y ni que hablar de la gente que no está en blanco o que está en blanco pero no está bajo convenio, ¿no? Es arreglate. Absolutamente. Y ni que hablar los autónomos, los monotributistas y demás, que ahí sí, es el sector más complicado, ¿no? Pero ni que hablar también los desocupados, a los cuales no representa ningún gremio, ni tampoco las famosas organizaciones sociales que lo único que hicieron fue repetir esta modalidad de tomar gente, hacerla militar, con la diferencia de que no son empleados públicos, son beneficiarios de planes sociales, o sea que hacían lo mismo que los partidos políticos hacían con los empleados públicos, con la diferencia de que un empleado público ganaba 500 lucas, un palo, y estos pibes los mantienen con 70 lucas y así todos le sacan plata. Hay un dato que escuchaba hace aproximadamente un mes respecto al tema de la representatividad que tienen hoy sobre el mercado del trabajo las organizaciones sindicales tradicionales, ¿no? Y hablaban de que menor. No llega ni al 60%. No, mucho menos. 55, no, mucho 53%. Porque el trabajo registrado es el 60% en teoría, pero es una teoría. Sí. De esos, realmente sindicalizados bajo convenio es la cuarta parte. Además, digo, y si todavía conservan algún margen, si se quiere, de presencia, tiene que ver con que en la mayoría de los laburos vos no elegís que te sindicalicen. Es como que casi de prepo. Pues sabes que si vos sos empleado estatal es como que la paritaria absorbe a todos, esté sindicalizado o no. Pero en el privado no es así. No. Si no está bajo convenio,
tu acuerdo con la patronal. Y entonces eso, por un lado, lleva, me parece, a que las organizaciones sindicales presionen allí donde todavía tienen presencia, pero al mismo tiempo le va restando credibilidad ante el resto de los trabajadores, que son la mayoría, los que no están ni en relación de dependencia y mucho menos sindicalizados. O sea, nadie se va a espantar por lo que piden, sí que paren y no puede ir a laburar gente que gana menos. Eso es lo que termina calentando a la gente. Decía, flaco, sí, bueno, pelea por tu paritaria. Yo peleo por la mía, pero no voy a laburar. Bueno, ¿sabés qué? Esa es la gran diferencia. Ayer hablábamos, porque bueno, mi esposa es usuaria del ferrocarril todos los días, se levanta muy temprano, toma el tren 6 de la mañana aproximadamente, y mientras, después de una jornada muy larga de trabajo, estábamos charlando en la cena y decíamos, qué loco, ¿no? Porque se sientan a decidir tu suerte tipos que ni de un lado ni del otro de la mesa resultan afectados por la medida que pueden tomar, ya sea desde el gobierno nacional a los propios sindicatos. No les afecta en absoluto, no les toca en carne viva, no los toca directamente, porque no es un asunto que a ellos los complique. De hecho, arrancábamos la mañana hablando de la disociación de los dirigentes políticos respecto a sus medidas y cómo los vive el ciudadano de a pie. Y eso, por supuesto, yo no condeno a la gente a la que no le preocupa una realidad que no lo toca. Me pasa con gente con la que laburo y demás, que cuando a veces uno le cuenta, qué sé yo, que tenés que estar esperando el colectivo un montón de tiempo, y esa es una realidad que no los toca, porque hay gente que se maneja hasta para ir a hacer 2 cuadras con el auto, y no es una problemática que lo afecte. Creo que se pierde de vista a medida que va subiendo la problemática de los otros. Y en este sentido, también es cierto que lo vemos en otro tema, y lo relaciono y abro una ventana respecto a lo que veníamos hablando anteriormente, el gobernador Axel Kicillof. Yo creo que se deciden muchas políticas del gobierno de la provincia porque directamente no involucran a la mayoría de los que tienen poder de decisión en la provincia. Por eso creo que situaciones como estas enaltecen a muchos de los integrantes de Padres Organizados, porque la mayoría de todos te lo dicen hasta para cuestionar a Padres Organizados, sí, son padres y madres de colegios privados. Bueno, que seguramente tienen resueltas muchas de las cosas que no tienen resueltas los padres y madres de escuelas públicas, pero sin embargo toman esa bandera y la hacen propia. Sí, como las cooperativas laburan en las escuelas públicas. Lo que pasa es que los padres organizados lo que vinieron es a cuestionar muchas de las políticas que el gremio docente defiende. Entonces ahí terminan chocando. Exactamente. ¿no? Con conceptos distintos. Sí. Por eso creo que muchos de esos padres organizados se preocupan más por lo que pasa en la escuela pública que lo que pasa en la escuela privada, que más allá del cobro de la cuota, te duele, generalmente los problemas se resuelven adentro de la escuela. Decimos esto porque justo se nos había pasado un poco. La semana pasada, justamente el martes último, Padres Organizados, y esto lo replicaron las amigas de Padres Organizados Hurlingham, volvieron a publicar y volvieron a dar cuenta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, mientras decide decirle que no a la repitencia, mientras cancela los viajes de egresados y demás, se desentiende de un asunto que forma parte de sus obligaciones básicas, y esto es la información de los datos que corresponden a la educación. Entre otras cosas, para ver cuántos días de clase se van cumpliendo y cuántos no, en las escuelas públicas de la provincia. Los datos... esto es muy, muy importante lo que publicaron. Claro, es importantísimo, porque tiene que ver con la evaluación en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires respecto a la cantidad de días en los que hubo clases, días en los que las clases se dieron parcialmente y días en los que directamente no hubo dictado de clase. Pará, diría Fantino. Vamos a lo local. Porque, a ver, hasta ahora paro de SUTEBA no hubo. Sí hubo, creo que 2 paros generales de la CTA, ¿no? Si yo mal no recuerdo. O sea, restale 2 días, ponele. Sí. 3, si querés. El día de la marcha docente. Ponele, restale 3 días, si querés. Sí. Al normal desarrollo de clases en la provincia, porque, insisto, paro de SUTEBA no hubo. Y te encontrás con escuelas que tuvieron 37 días menos, 27 días menos. Acá una escuela de General Rodríguez, 37 días menos. Después la media parece ser que han sido entre 6 y 10 días menos perdidos de clase. Otras 5. Y uno se pregunta, ¿y eso con qué tiene que ver? Bueno. No tiene que ver, evidentemente, con reclamos salariales. No, tiene que ver con cuestiones de infraestructura, en la mayoría de los casos propias o deficiencias propias de las escuelas. No, esto es un dato del que
ni siquiera por cuestiones que pueda invocar, son razones gremiales, escapa a la responsabilidad del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Esto es nítido. Y además, a ver, estos datos que publicó la gente de Padres Organizados y que tiene que ver, reiteramos, con el tema de la pérdida de días escolares, primero van barriendo el objetivo de la cantidad de días que se establecen al inicio del ciclo lectivo. Esto olvidémoslo. Pero por otro lado, se trata de datos que han corroborado, que han elaborado ellos mismos, los Padres Organizados, porque no hay datos oficiales de la provincia de Buenos Aires respecto a este tema. Y bien sabemos, viste que ahora hay una campaña, el otro día Franco Rinaldi se preguntaba, ¿de dónde sale toda la que está poniendo Guillermo Moreno? Que aparece de panelista en C5N, sí, lo lleva a Alejandro Fantino a decir, bueno, Guillermo se equivocó como todos, pero es un tipo valioso Guillermo Moreno. No, Moreno no se equivocó. Moreno cumplió con el propósito político que le habían encomendado, que era trastocar durante 10 años las cifras oficiales, intervenir en INDEC, arruinar las estadísticas del Estado. No es que se equivocó, lo hizo premeditadamente porque era la orden que bajaba del gobierno de Cristina Fernández. No es un tipo que se equivocó y dijo algo inconveniente. No es Franco Rinaldi, que dijo un comentario después, fuera de lugar. Cuando ya con la etapa de Kicillof, los datos después de la pobreza se dejaron de publicar. Claro, por eso estamos hablando de que cuando Kicillof mete mano o deja de interesar o de publicar cifras... Del 2013, 2014... Bueno, en el caso de Kicillof hablamos de un modus operandi, porque evidentemente no se lleva muy bien con los datos, no solo tiene una teoría económica absolutamente fuera del momento y del lugar histórico, sino que además, cuando la realidad no le sonríe como a él le gustaría, porque es imposible que te sonría cuando vos tenés ideas absolutamente fuera de tiempo, oculta esos datos. Sí. Bueno, eliminó la repitencia, ¿no? En la escuela esto va a regir a partir del año que viene, con la esperanza de que eso baje el abandono, la deserción escolar. Sí. Veremos, ¿no? Porque por ahí bajás la vara todavía más. Y por ahí vamos a ver si se recupera un poco el índice de deserción escolar. Sí. Por ejemplo, mira, volviendo a los datos que recabó la gente de Padres Organizados en la Escuela Superior de Educación Técnica, la número 2, la República del Perú, la histórica industrial de Burlingame, se perdieron más de una semana de clases en el periodo entre marzo y mayo. Pero ahí sí sabemos por qué. Claro. Obviamente. Pero no había gas, no había... Exacto. Marzo-mayo de este año se perdieron 8 días, una semana entera y un día más sin clases en la escuela. Claro, insistimos, son datos en los que la normalidad escolar no se cumple y de los que se ocupa de recabar la gente de Padres Organizados, a los que, si el gobierno provincial tuviese datos para aportar, fácilmente podría salir al cruce. Lo que pasa es que conceden al no mostrar las cifras oficiales que quizá den peor que lo que recabó Padres Organizados. Sí, hay escuelas que, no sé, ahí tenés en los días, supongo, normales, son los que están en verde, los días sin clase, los rojos, y los amarillos quizás sean los días que empezaron más tarde. ¿Te acordás que cuando había bajas temperaturas y no había calefacción, decían, entren más tarde? Sí. A las 9. O tienen medio día de clases por ahí en escuelas como la escuela técnica. Por ahí vos tenés clases a la mañana, pero a la tarde que tenés los talleres no funcionan porque no hay gas, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, sí, ahí tenés varias escuelas técnicas, me parece, ¿no? Sí, que es la problemática... La mayoría son escuelas técnicas. Ayer hablábamos tanto del tema de la formación en oficios y tantos otros asuntos. Sí. Bueno, ¿cuáles resultan las más afectadas hoy por esta asistencia o normalidad raleada en las escuelas? Las escuelas técnicas. Bueno, pero todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, obviamente Kicillof de acá hasta el final de su gestión se le va a achacar al gobierno de Javier Milei. O sea, los dos hablan del ajuste, pero uno habla en términos positivos del ajuste y el otro en términos negativos del ajuste. Y con el tema municipios no nos metamos, ¿no? Porque hay municipios en donde ya sabíamos de antemano por el presupuesto aprobado en diciembre que iban a hacer un ajuste importante de aproximadamente el 50% del presupuesto y nadie se espantaba. Se lo votaban con las dos manos, ¿no? Obvio. Pero después lloran miseria. Después hablan del ajuste. Sí, ustedes también hacen ajustes. Bueno, en la provincia el ajuste, de alguna manera, es el ajuste por licuadora, que es lo que está haciendo ahora el gobierno, ¿no? El ajuste por inflación. Ayer volvió a hacer anuncios en una conferencia de prensa el gobernador, junto con el ministro de Gobierno, el ministro de Transporte, porque entre
los anuncios económicos estuvo el tema de la cuenta DNI, la billetera virtual del grupo Vapro, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que apareció en medio de la campaña el año pasado y cuyos valores, la verdad, no fueron actualizados conforme la inflación que hubo el último año. Al contrario, o si se quiere, en el último semestre. Una inflación interanual de casi 290 puntos y una actualización de, ponele con suerte, el 50%, ¿no?, del cupo que te devuelve la cuenta DNI, que por supuesto usamos, así como por supuesto tomamos los créditos a tasa cero. Todo eso que venía, toda esa propaganda de campaña que venía, el plan platita que vino de la provincia, y la verdad que lo tuvimos que tomar, porque tampoco... Sí, obvio. Tampoco, claro, lo tenemos que tomar. De hecho, hubo algunas cuestiones que podía haber, si uno entendiese de economía, pudiese haber hecho previo a la devaluación, por ejemplo, a cambiar el auto. Si yo hubiese comprado un auto en septiembre y vendía el mío en marzo, ganaba plata. Ganaba plata, no es que ponía plata encima, ganaba plata y tenía un auto mejor, pero bueno, no la vi esa. ¿Te acordás durante el kirchnerismo cuando decían, bueno, se habían publicado el listado de gente que iba a renunciar a los subsidios? ¿Quién renunció? Nadie. Sí, nadie, era una cosa... Claro, sí. Pero bueno, ayer habló, entre otras cosas, de la cuenta DNI, que sigue obviamente vigente, con cada vez... rinde menos la cuenta DNI, está a la altura de otras billeteras virtuales que salieron a competir, Modo y Mercado Pago, que Mercado Pago recién este mes, por lo menos yo me di cuenta este mes, empezó a tener también descuentos en supermercados. Ajá. Los descuentos de Modo y Mercado Pago y de bancos en general va del orden del 10 al 20%, porque no el 35 al 40 como es la cuenta DNI. Claro. El tema es el tope, porque si vos tenés un tope de 4.000 pesos o de 4.000 o 5.000 pesos, y dame el de 15, que por ahí no tengo tope. Con algunos bancos, los bancos grandes ya salieron todos a competir con descuentos, no solamente en supermercados, sino también en combustible, que es lo más caro. Supermercado, el combustible, la carnicería, obviamente es lo más caro. Salió a hacer los anuncios, pero del mismo modo salió a poner en duda la continuidad de estas políticas. Ya nos enteramos, por una pregunta que hizo en realidad un periodista, ya nos enteramos de que no va a continuarse con los viajes de egresados gratis. Por suerte, porque yo prefiero que la plata la pongan en otra cosa. En las propias escuelas. Que la pongan en las escuelas para que funcione, que haya pizarrones. ¿Qué me importa? La notebook seguramente la volverán a regalar el año que viene para los chicos que vayan a votar por primera vez o por segunda vez, porque por ahí votás a los 16 y a los 18. Bueno, lo cierto es que ayer habló, y esto fue tendencia también en redes sociales, las respuestas que daba respecto de la continuidad o no de la cuenta DNI. A ver, que se me abrió acá, no se me activó donde yo pensaba que se me iba a activar. A ver. Del Gobierno Nacional, de nuevo, un apoyo, un acompañamiento del Gobierno provincial, como lo hemos dicho en transporte, en cultura, en alimentación. Bueno, esto, cuenta DNI, que ya se ha convertido realmente en una verdadera marca registrada en la provincia de Buenos Aires, que es algo que las familias han incorporado dentro de sus hábitos de consumo. Debemos cada mes anunciar si es posible continuar con esta inversión y con este esfuerzo. Estamos ahora haciéndolo para el mes de julio. En el marco dije dos cuestiones. La primera, lo que ocurre con nuestro banco, con nuestros presupuestos, con los recortes del gobierno nacional y cómo afectan a cada una de las provincias. Pero en segundo lugar, la verdadera tragedia social y productiva que está viviendo la Argentina. Pero ante esa ausencia del gobierno nacional, de nuevo, un apoyo, un acompañamiento del gobierno provincial, como lo hemos dicho en transporte, en cultura, en alimentación. Bueno, esto cuenta DNI que ya... Bueno, hasta ahí lo que decía ayer el recorte, ¿no?, de la conferencia de ayer, donde se anunciaron, por ejemplo, el aumento del subsidio al transporte en el interior. Y también, digamos que la cultura fue incluida justamente en las nuevas promociones del Banco Provincia. Salieron con cuotas, 4 cuotas en distintos espectáculos musicales, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo mismo
compré justamente entradas la semana pasada, iba a comprar para un recital, no hubo quórum, terminé comprando para otro, pero los dos justamente tenían la promo del Banco Provincia de el pago en cuotas. La primera vez que puedo pagar un recital en cuotas. Bueno, ¿sabés quiénes fueron? Generalmente es taca-taca. ¿Sabés quiénes fueron los primeros o uno de los primeros en aparecer con estas promociones? Un amigo de la casa, Iván Noble, con los Caballeros de la Quema. Salieron a publicitar en redes sociales que para uno de sus conciertos, no me acuerdo en qué lugar, los veteranos músicos del oeste, vos podías comprar entradas a través de cuenta DNI del Banco Provincia. Sabemos que en el caso de Iván nada es gratis, ¿no? Obviamente, y que la cercanía también favorece. Yo en algún momento pensé que esto obedecía únicamente a los vínculos y su identificación con el kirchnerismo, pero evidentemente ya es una política que el gobierno salieron a de la bancar. provincia. Bien, todo esto se paga con déficit, ¿eh? Convengamos esto, sepamos que así como el plan platita o el regalo de tal o cual lugar, siempre sale del mismo sitio, sale de las cuentas igual a mí públicas. me llama la atención que ponga en duda el gobernador la continuidad de la cuenta DNI o el plan de justamente, la cuenta DNI es una billetera virtual, pero te abren una caja de ahorro en el banco, supuestamente así fue que consiguieron, el negocio era conseguir más clientes para el Banco Provincia, porque los dos bancos más fuertes del mercado a nivel gente común, a nivel asalariado, eran el Santander, por mucho, y últimamente creció mucho el Galicia también, ¿no? Sí. Han tenido que gastar mucho en promociones, sobre todo publicitarias. Bueno, jugó fuerte el Banco Provincia con esto, que obviamente es muy fuerte en el interior del Banco Provincia, es el banco con más sucursales en territorio bonaerense. Sí, claro está, ¿no? Entonces, en el interior solamente vas a encontrar sucursales del Provincia, alguno que otro del Nación. Después hay infinidad de bancos que por ahí tienen una sede en Capital, algunas en el conurbano o ninguna, y que también son conocidos y tienen promociones. Por lo cual me llama la atención de que en la era de las promociones y de la billetera virtuales, donde todo el mundo está compitiendo, decidan salirse. Voilà, claro, todos tienen billeteras virtuales, todos te devuelven, te reintegran parte de los servicios que pagás. Han obligado a Mercado Pago a salir a tener justamente la misma política. Y cuando todos se suben al carro de los descuentos, vos te querés bajar. Es raro. Es raro. Ya con el ajuste inflacionario que hizo el gobierno de Kicillof en sus propias promociones y políticas, más allá de los recortes que hizo también, ¿no? En cuestiones que son absolutamente electoralistas y clientelares, como el tema de las notebooks o las netbooks, es raro que aún así vos pongas en duda la continuidad de este modelo. Cuando, insisto, todos están subiendo justamente en la competencia por el mercado financiero, vos pongas en duda la continuidad de esto. Si ya lo ajustaste un 50%. Sí, bueno, el tope del año pasado, en octubre, eran 3.500 pesos y ahora son 5.000 lo que te devuelven. Bueno, 6 meses después con 300% de inflación. Lo que está buscando, obviamente, Kicillof es dar un mensaje político más. Obviamente, hablar de la tragedia argentina. Y hablando de cuestiones, recién mencionabas el tema, bueno, uno de los accesos que tiene que ver, o una de las utilizaciones que tiene que ver con todas estas billeteras virtuales es el tema del combustible. Y le está dando bien por el lado creativo al presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Hurlingham, el señor Juan Manuel Lorenzo, no solo porque hace aproximadamente un mes publicó un video desde su cuenta de Instagram y en otras redes sociales, en donde en solamente 200 metros de una de las calles más céntricas de Hurlingham, en pleno corazón del barrio inglés, es decir, la calle Gaboto, desde Jaureche hacia el cruce con Necochea, pero no llegó ni remotamente a Necochea, había encontrado cerca de 30 o 40 baches en solo 200 metros, insisto, de una de las zonas más caras, más recoletas de Hurlingham. Imagínate cuál es la realidad del distrito. A tal punto está la realidad que la semana pasada el intendente Celsi publicó desde sus redes sociales también un video con tareas que estaba llevando a cabo el municipio en espacios públicos y mostraban que estaban fumigando en algunas calles. Lo gracioso es que fumigaban en calles en donde el agua servida está desde hace meses, por lo menos. No se veía en los cordones el agua cuando se pone de un color grisáceo de tanto tiempo que no pase un barrendero ni nada. Bueno, el tipo mostraba como parte de su gestión que estaban fumigando
algo que debió haber estado limpio, por lo menos. Nadie le dijo, che, intendente, barramos esta cuadra para mostrar que estamos barriendo una calle en donde no hay aguas estancadas. Bueno, lo cierto es que Lorenzo publicó desde sus redes sociales justamente un video en donde contaba esto que para muchos de los vecinos de Hurlingham nos había pasado por alto. Y esto es que en Hurlingham se paga la nafta mucho más cara que en municipios vecinos. Llámese Morón, llámese San Miguel. Claro, no es el caso de Ituzaingó, Moreno, donde es más cara. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, el combustible está... Igual es más cara que Ituzaingó por lo que estoy viendo, el GNC por lo menos. Sí. No la nafta, pero sí el GNC. Sí, claro. En el caso de la nafta, tiene valores que están por encima de municipios, insisto, limítrofes con Hurlingham, como Morón o San Miguel, y ni hablar la diferencia que hay cuando uno tiene la posibilidad de cargar en estaciones de servicio en la ciudad de Buenos Aires. No, me rectifico. Está más cara en Ituzaingó que en Hurlingham. Ajá. Porque a veces, viste, como va cambiando los valores... No, 4.70 pagué ayer el GNC en la estación YPF de colectora, y están igual en todas las estaciones de servicio de Ituzaingó, y en Moreno está más cara todavía, ya está 500. Y acá está 4.50 por lo menos en la YPF de Hurlingham. Bueno, o sea, cada cual también es como que mira su quintita, ¿no? Esa es la YPF, me parece, de T6, ¿no? La que muestra creo. es la de Ejército de los Andes. ¿De los Andes? Ejército de los Andes, sí. Igual porque sale igual en todos lados. Todo esto porque se graba, recordamos, por una tasa que cobra el municipio. Claro, los combustibles que cobran algunos municipios, ¿no? Cada vez más Sí. en el conurbano bonaerense. Exacto. Sí, también ayer, bueno, están trabajando los muchachos de la oposición. Ayer también salieron a hablar del barrido y limpieza en Morón. Dice, es malo, es caro y tenemos que soportar 4 años más con la misma empresa. Bueno, Sí. probablemente igual así todo el municipio le salga más barato la prórroga, aún pagando esos 5.000 millones de pesos que es para indemnizar a los muchachos de camioneros, que son 5 meses de recolección por adelantado, ¿no? Claro, Supuestamente es deuda. Me suena a que es la indemnización que arreglaron con el sindicato. Porque hoy no podés hacer nada sin arreglar con el sindicato. Es un actor indispensable. Aunque sea legal, ¿no? Es Porque más, todo lo legal, en definitiva, cuando hay una prórroga, y es debatible, es discutible. Pero Darío, es más importante que las propias empresas el sindicato. Absolutamente, a tal punto que vos podés cambiar de empresa, pero estás absolutamente sujeto a lo que el sindicato dicte. Hay una cuestión que es básica, ¿no? Evidentemente es una problemática general a tal punto que funcionarios del gobierno de Morón utilizan experiencias fallidas en otros distritos de la provincia de Buenos Aires para hablar del tema de la basura, recordando casos como el de San Isidro u otros distritos en donde los llamados a licitación han quedado vacíos porque las ofertas de las empresas están por fuera de las posibilidades económicas. No era de los digamos que lo que primer semestre no era un buen momento, ¿no? Sí. Porque uno veía la inflación y vos firmás un contrato a 4 años y te querés garantizar no perder plata y obviamente fijas una inflación altísima, ¿no? Más con un presidente diciendo que la inflación corría al 70.000%, esas estupideces que... Lo que pasa es que lo atribuyen al contexto económico actual. Lo que uno no termina de responderse es por qué no aceleraron los tiempos a sabiendas de que la posibilidad de que viniera otro gobierno estaba durante el tiempo favorable. Lo hecho el año pasado. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Morón. Che, lo último, un escándalo judicial que se conoció la semana pasada a través del portal de Infobae, que afecta a la Fiscalía de Morón y que deja algunas preguntas. Resulta que en la Fiscalía 6, el fiscal Leguizamo y su adjunto Filippini habían corrido a la secretaria de esa fiscalía, Giselle Rima, aduciéndole, bueno, cuestiones de incompatibilidad y de reorganización del trabajo en la Fiscalía, y la habían derivado a una órbita menor. La había sacado de la Fiscalía 6 y la habían mandado a una órbita administrativa en otra dependencia ubicada en San Martín 123. La Fiscalía General de Morón, no es la foto que publicaron mucho, que son los tribunales. Los tribunales. La Fiscalía está ahí en Colón, llegando a Brown. Y bueno, ¿qué hizo esta muchacha, esta joven aspirante de la carrera de abogacía? Es presentar una denuncia por violencia de género, maltrato y abuso de poder. ¿Qué pasó? Al parecer, Giselle era la amante del fiscal. Lo descubrieron al fiscal y el tipo, para tratar de mantener su relación matrimonial, la terminó echando. Y ahí le vino una denuncia. Obra de esa denuncia, que llegó obviamente a manos de la fiscal general de Morón, Karina Iusolino, es que a estos dos
fiscales los mandaron a otras fiscalías. La 2 de Ituzaingó y la 7, creo. La pregunta es, bueno, en realidad lo que hicieron acá, perdón, la 2 y la 8, lo que hicieron acá fue sacarlos del sector, ¿no? Por obrar mal, ¿no? Pero hay una denuncia en el medio y uno se pregunta si esta persona, sobre todo el fiscal, el otro ponele que fue partícipe de la maniobra, al fiscal que denuncian por maltrato y abuso de poder. Yo me imagino que si sigue la causa, lo tendrán que rajar del Poder Judicial. Y uno entiende que sí por la ¿no? utilización, Porque acá hay una cuestión de despecho también en el medio. Sí, pero hay una cuestión laboral donde vos ponés... A ver, donde se trabaja, donde se come no se hace acá, ¿no? Dice el dicho. Bueno, acá pasó eso. Se resolvió separar o correr, mejor dicho, de la fiscalía a aquellos que obraron de mala manera. Pero si la causa por abuso de poder, insisto, avanza, me imagino que los tendrán que rajar. Porque no es que lo suspendieron. Claro. Lo cambiaron y lo degradaron, si querés, pero continúa siendo fiscal. Sí, ese es el tema, es la utilización de un lugar para, bueno, tomar decisiones o prebendas o venganza. Por ahora viene zafando de que no lo suspendieron. Sí. Veremos qué pasa con esa causa, si es que nos enteramos y que no llegan a un arreglo extrajudicial. Gente que trabaja en el Poder Judicial, ¿no? Perfecto. Muy bueno. Bueno, nos vamos, amigos. Esto fue la mañana de martes de Estación Central. ¿Cómo anda Rogelio a todo esto? Y Rogelio anduvo subiendo videos, está todavía con un caminador después de lo que fue su operación de cadera. Y bueno, estamos esperando que vuelva a estar en condiciones de salir al aire, ¿no? Que tenga más que nada ganas de salir al aire. Bien, así que... Perfecto. Bueno, le mandamos un gran abrazo al querido Roger, que se reponga. Veíamos que en la selección de Suiza hay un jugador que tiene su mismo apellido, así que ojalá que los helvéticos avancen, porque lo vamos a tener siempre presente a Rogelio Whitmer. Amigos... Sí, Albaña se quedó afuera. Albaña se quedó afuera. Un campañón. Un puntito sacamos. Un punto se sacó. Bueno, nos reencontramos mañana. Que tengan buen día.